El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. Bueno, tomen asiento. Como siempre, hace rato que viene bravo el mensaje del Evangelio. En este Evangelio nos pide Jesús que no apliquemos el ojo por ojo, diente por diente, que ya era suave. Nos pide que pongamos la otra mejilla y nos pide que amemos a los enemigos. Qué bravo, qué difícil. Difícil predicarlo, difícil entenderlo y ni hablar de vivirlo. Ya desde el libro del Levítico, o sea, desde la más antigua ley, se decía: no odiarás a tu hermano en tu corazón. Deberás reprenderlo convenientemente para no cargar con un pecado a causa de él. No seas vengativo ni guardes rencor. O sea, ya desde la vieja ley, y fíjense, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Jesucristo, el mandamiento del amor al prójimo, yo digo que es el mandamiento nuevo más viejo del mundo. Porque esto es lo que quería decir Jesús cuando decía que venía a darle a la ley pleno cumplimiento. O sea, no era que lo que predicaba Jesús no estuviera ya en la vieja ley, sino que lo habían tergiversado a la vieja ley. Jesús viene a ser un nuevo Moisés, que como nuevo Moisés se sube al monte a predicar una nueva ley. Ahora vamos a ver un poco, porque es cierto, todos, como es difícil de interpretar, vamos a ver qué quiere decir Jesús cuando dice poner la otra mejilla, cuando dice amar a los enemigos, porque es una cuestión de contexto. Primero vamos a explicar qué no quiere decir esto. Muchas veces cuando entendemos que poner la otra mejilla es creemos que es que interpretar que cuando otro nos agrede, nosotros tenemos que dejar que nos agredan sin hacer nada. Y no es así. ¿Qué significaba poner la otra mejilla en ese contexto? Les voy a leer lo que dice. Dice:
Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, digan derecha, Derecha. preséntale también la otra. Lo voy a agarrar el Ezequiel de conejillo de India. Venga para acá. Fíjense, cuando yo quería, ¿por qué dice todo ven ahí? Sí. ¿Cuál era la mano impura para los judíos? La izquierda. Para los judíos la mano impura era la izquierda. Pegar en la mejilla. ¿Y cómo se pega? ¿Cómo era ese pegar en la mejilla derecha? Pegar en la derecha con el dorso, con la parte de atrás de la mano. Era esto. ¡Pah! Claro, y él hacía esto. Y a veces hasta se tiraba. ¿Por qué? Porque el objetivo de esa bofetada no era hacerle doler, era humillar al otro. ¿Ah? ¡Ta! Así le pegaba el patrón al esclavo, así le pegaba el marido a la mujer golpeada, ¿sí? Así le pegaba el padre a los hijos, el superior al inferior. Con la muñeca, pero así, ¡ta! Con la mano izquierda en la mejilla derecha. Me rompía los dientes. No, Es fuerte que te peguen así. claro, pero además es humillante. Lo más doloroso es fuerte, pero lo más doloroso es que es humillante. En cambio, vos poneme la mejilla izquierda. Yo no, Este es la izquierda. Este es la derecha. no, claro, la mejilla derecha, claro, no, es así. Claro, es esta con mi mano izquierda. Entonces yo tengo que pegarle con la derecha, claro. La derecha en la era- mejilla yo te pegaba con la derecha en la mejilla derecha. y con la izquierda en la mejilla. Claro, con la izquierda en la mejilla izquierda. Con la mano impura no puedo pegarte para humillarte. Y si vos me presentas la mejilla izquierda, yo no te puedo pegar con la mano derecha en el dorso. Claro. Con el dorso de la mano derecha. Yo te tengo que pegar así. Entonces ya no te estoy humillando, ya es algo entre iguales. ¿Te das cuenta? O sea, si vos me ofreces la mejilla derecha, era así. Yo te pego así con la parte de atrás de la mano Ahí derecha. expresa humillación. Y ahí expresa la humillación. Sí. En cambio, si vos me pones la mejilla izquierda, yo no te puedo pegar con la derecha así. Entonces no te puedo humillar. Es como acariciándose. Claro. Ta. Es uno. ¿Se da cuenta? Para poder humillar había que pegar con la mano derecha en la mejilla derecha. Sí. Entonces, si vos el que presenta a la izquierda se está poniendo al mismo nivel de que lo había, Sí. está queriendo decir, no me estoy dejando humillar. Claro, porque no le puedo pegar con el dorso de la mano derecha. Vaya a sentarse. Ese es el ¿Se entendió bien ahora? Sí, sí. Sí. Ese es el significado antiguo. Ese es el significado. De O la sea, pero, después, ¿qué significaba dar la túnica? Los romanos cobraban unos impuestos altísimos y a veces hasta tenías que dar tu ropa para pegar. Quitarse la túnica era una cosa, pero Jesús dice, denle también el manto. Quitarse el manto significa quedarse completamente desnudo. Y que una persona, y ver a una persona desnuda, era más vergonzoso y vergonzante que estar desnudo frente a alguien. Entonces, cuando venía el romano a cobrarle un impuesto de más, bueno, dice, yo también le doy también el manto. O sea, lo está desafiando en una relación de igual, de una manera creativa, inteligente, pero sobre todo de una manera no violenta. O sea, ahí está la diferencia, radica en eso. La diferencia en qué radica. En que Jesús ahí dice, atacamos el problema, condenamos lo que está mal, pero no condenamos ni atacamos a la persona que hace el mal. ¿Está? Aborrecemos el pecado, no al pecador. Condenamos el robo, no el ladrón. Condenamos el asesinato, no el asesino, porque el asesino es un ser humano, un hijo. ¿Y qué dice ahí? Que Dios hace caer la lluvia
sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir? Dios nos ama a todos, a todos por igual, incluso a los malos, a la gente mala, porque además nosotros no somos mejores que nadie. O sea, entonces, ¿qué es lo que busca, qué es lo que dice, qué es lo que significan expresiones como qué engloba poner la otra mejilla, qué entregar el manto y la túnica, qué significa también de alguna manera, si te piden caminar 1 kilómetro, camina 2. Eso tiene también una explicación. Los romanos, por lo general, como eran el pueblo que dominaba a los judíos, le podían decir a cualquier judío, che, vos vení, tengo que cargar tanto hasta tanto lugar. Vení y hacelo. Y así como se lo decía, el judío lo tenía que hacer. ¿Se dan cuenta? Solamente que eso no podía tener más que 1 kilómetro. Creo que era 1 milla en realidad. Porque no más de un kilómetro de distancia. Entonces voy a decir, camina 2. Caminar 1 kilómetro de más. Suponía que los judíos que los demás judíos se le podían ir a las manos al romano, a lincharlo al romano porque le estaba haciendo caminar un camino de más. O sea, era un desafío, pero siempre no violento, ¿tá? Siempre pacífico, ¿tá? Siempre, como decimos, atacamos la mala acción. Nunca Hay que ejecutar, hay que la hace. Exactamente, porque Jesús ¿a qué nos manda? A devolver el mal con el bien. Es más, y a no vengarse. Una cosa es la justicia, otra cosa es la venganza. Cuidado con eso. Pero también nos dice algo más jorobado. Amen a sus enemigos. Ah, qué difícil. Porque cualquiera dice, cualquiera le hace bien al que ama. No es difícil amar, hacerle el bien al que nos hace bien. Y acá tiene que ver mucho el concepto de amor que manejamos. Nosotros tenemos prácticamente en el idioma español, tenemos prácticamente una sola palabra para definir el amor. Y tenemos varios de amores, amor de pareja, amor de amigos, amor de familia. Y mientras que el Evangelio fue escrito en griego, y en griego existen como 5 o 6 palabras para definir el amor. Y la palabra que define el amor en el Evangelio es ágape. A este amor que no consiste en un sentimiento, consiste en una decisión. Y esa decisión es hacerle el bien a todos, a todo el mundo. ¿Qué no es este amor ágape? ¿Qué no es este tipo de amor? No es tener una relación afectiva con la persona. No es tener una relación de cariño ni de ternura. No es compartir espacio así como compartimos nosotros. Es hacerle el bien a cualquiera, tanto al que yo amo como al que yo no amo. Y este es lo que si alguien me puede haber ofendido gravemente, y si me tengo que defender, es legítimo. Si tengo que tomar distancia de esa persona porque estar cerca me puede significar un riesgo para mí, está bien, es algo legítimo. A ver, no quiero decir que uno se tenga que exponer a que le hagan daño. A lo que yo no tengo derecho es a querer
arruinarle la vida a esa persona, porque en una venganza encarnizada. ¿Está? Eso es lo que nos pide Jesucristo. ¿Y por qué nos pide que no lo hagamos? Porque la violencia no soluciona nada. Al contrario, genera más violencia y nos convierte en aquello en que no queremos comer agua. Ahí viene la parte más difícil. Ahí viene la parte más difícil, la que me toca a mí. Porque no estamos hablando de justicia a nivel social. Estamos hablando de actitudes personales. Y es perdonar. Perdonar, ¿qué no es perdonar? Es difícil. ¿Qué no es perdonar? Perdonar no es olvidar las cosas como si no hubieran pasado. Perdonar no es volverme amigo de la persona que me ofendió. Perdonar es renunciar a la venganza y aprender a mirar lo que me pasó en el pasado sin rencor. Sin rencor. E incluso implica corregir al que se equivoca y hasta llegar hasta bendecir a la persona que me hizo daño. ¿Por qué? Porque son obras de misericordia que Jesús nos pida. Corregir al que esté equivocado, corregir al que se equivoca y rezar por vivos y muertos, rezar para que se corrija. Esa es nuestra tarea. Si queremos vivir como hijos de Dios, nuestra misión es perdonar, reparar y corregir. Entonces, hacerle el bien no es olvidar como si las cosas no hubieran pasado y hacernos amigos del perpetrador del daño. No, es abandonar el rencor. Es bendecirlo para que Dios transforme su vida. Si después lo hace, Dios lo hace, o la persona deja que Dios lo haga, problema de él. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque primero porque el perdón nos trae paz espiritual a nosotros. Segundo porque Dios nos pide que para que nosotros seamos perdonados, tenemos que perdonar. Y por último, porque queremos vivir como hijos de Dios. Y vivir como hijos de Dios es difícil. Y no, seguramente no queremos perdonar. Y es lo más común. Por nuestra fuerza no lo podemos hacer. Pero bueno, es bueno entender en este complicadísimo sermón del monte, porque esta es la parte del Evangelio más fácil, más difícil de entender, y es la parte del Evangelio más difícil de vivir. Pero bueno, entendiéndolo un poco, llega nuestra parte. Tenemos que pedirle a Jesús la gracia de querer perdonar, la gracia de que se haga justicia sin ninguna venganza, la gracia de aprender a buscar el bien para derrotar al mal. Al mal se lo derrota con el bien. Al mal se lo derrota con el bien. La Madre Teresa de Calcuta, el doctor Martin Luther King, que consiguió los derechos de los negros, Gandhi, el Mahatma Gandhi, todos esas tres personas combatieron la pobreza, la maldad, la discriminación, inspirados en este sermón, sin pegar un solo tiro, sin tirar un solo tiro. Y lo consiguieron y lo lograron. Y quiere decir que funciona. En Sudáfrica también
Cuando ustedes saben que fue Nelson Mandela, crearon la Comisión para la Reconciliación Nacional y enfrentaban a los negros con sus agresores y los hacían reconciliarse. Es posible. Pidámoselo hoy a Jesús la gracia de aprender a amar a nuestros enemigos y a perdonar. Amén. Amén.